Buen día, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo les fue el fin de semana? Deseo que lo hayan pasado muy felices, muy bendecidos. Y díganme, repórtense para ver cómo están. Porque yo siempre digo en las clases que estamos muy bien, que a todos nos ha ido muy bien, que Dios nos ha cuidado, nos ha protegido. Pero no sé de ustedes. ¿Están bien realmente? ¿Están bien? Déjenmelo saber. Quiero saber si están bien. Si todos están sanos, que no les ha pasado nada, que esa enfermedad no les ha alcanzado. Quiero saber cómo están mis hermanos, así que déjenlo saber por ahí. Y la clase anterior se llamó Viviendo en el Espíritu. Solamente hay una forma de vivir en el Espíritu y esa forma es después de la conversión. Sin conversión no vivimos en el Espíritu. No nos engañemos, mis hermanos. Es bien importante tenerlo claro para nosotros, pero también para las personas aquellas a las que les vamos a hablar del Evangelio. Porque el Evangelio es vano si la persona no se ha convertido. En vano hemos creído, dice Pablo en 1 Corintios 15, creo que es. Dice que en vano hemos creído si no nos hemos convertido. Y solamente después de la conversión se vive en el Espíritu. En esa clase vimos los dos bautismos, aunque en la clase no se mencione la palabra bautismo, vimos los textos en Gálatas del bautismo, el bautismo espiritual y el bautismo en agua. Vimos también lo que significa bautismo. Bautismo significa sumergirse, enterrar, sepultar. Eso significa. Jesús fue crucificado y luego fue sepultado, bajó a las entrañas de la tierra. Por eso el cristiano crucifica la carne, eso fue lo que vimos en la clase pasada, crucifica la carne, ahí en Gálatas lo vimos, y se sumerge en agua simbólicamente para los dos bautismos. No es crucificado físicamente, sino que al crucificar la carne significa vivir en obediencia a la palabra. Y al bautizarse en agua significa identificarse con Jesús, que bajó a las entrañas de la tierra. Entonces nosotros bajamos al agua y emergemos. Cuando emerges del agua, emerges a la vida nueva. Eso significa crucificar la carne y bajar a las aguas bautismales. Significa dejar atrás nuestro pasado y crucificar los deseos y pasiones de la carne para entonces vivir en el Espíritu. Eso es lo que simboliza el bautismo. Solamente a nosotros nos corresponde bautizarnos en agua. Es una decisión personal después de haber aceptado vivir en el Espíritu, creyendo por fe, porque el bautismo espiritual, esa es obra del Señor. El Señor nos bautiza con su Santo Espíritu cuando nosotros creemos. Es solo por fe y nada más. Solo por fe, por creer en su evangelio, como Él lo ve. Él sabe si realmente fue genuino. Él ese convenio lo sella con el Santo Espíritu. Y eso es lo que se llama bautismo espiritual. Eso no depende de nosotros. Eso lo hace el Señor. Y ese no es visible. El bautismo en agua lo hacemos porque fue un mandato o una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos porque, ¿qué dijimos? Que cuando somos bautizados espiritualmente, pues vivimos en el Espíritu, es decir, vivimos en comunión y en obediencia. Por eso lo hacemos. Bautismos, el espiritual y el que era en agua, el espiritual para salvación y el de agua por obediencia, porque es un mandato de nuestro Señor Jesús. Por eso no es una opción, sino es un deber, porque el Señor lo mandó. Entonces ahora yo les voy a dar la clase sobre los bautismos de la Biblia, no los bautismos a los que debemos de proceder nosotros. Nosotros debemos buscar el bautismo espiritual y por obediencia debemos proceder, fíjense bien, proceder, no buscar. Buscar el bautismo espiritual para salvación. Y por obediencia procedemos al bautismo en agua, no para salvación, para identidad, porque eso nos identifica con el Señor Jesucristo.
Hasta aquí es la clase pasada, un resumen de lo que simbolizaba la clase pasada, que vimos el fruto del Espíritu. Sin las 9 características del fruto del Espíritu, no hay evidencia de nuestra salvación. Esas características son la evidencia de que ya fuimos bautizados espiritualmente y nosotros procedemos al bautismo en agua. Ninguna persona que ha sido bautizada en el Espíritu y que ha nacido de nuevo, se le tiene que rogar para que se bautice. Si a alguien se le tiene que rogar para que se bautice, no es nacido de nuevo, no nos engañemos. Porque el que es nacido de nuevo solito busca el otro bautismo, identificarse con el que le dio la nueva vida. Entonces, mis hermanos, espero que hayan investigado, que se hayan interesado por escudriñar la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que así sea. Y vamos a ver que hay 7 bautismos. El de Moisés, que fue el primero que nos menciona la Biblia, el de sufrimiento, el de Juan el Bautista, el de arrepentimiento, que es el de Pedro, el de la iglesia, que ahí el ejemplo que nos da la Santa Escritura es el bautismo del eunuco. El bautismo del Espíritu Santo, que ese es el que es para salvación. Y por último, el bautismo de fuego. El bautismo de fuego está destinado no para los hijos de Dios, sino para aquellos que han rechazado ser sacados de las tinieblas a la luz admirable, al real sacerdocio, que han desechado ser parte de la nación santa. Para ellos está destinado el bautismo de fuego. Y los vamos a ir viendo poco a poquito y vamos a ver el primer bautismo, lo vamos a ver, que es cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y ese bautismo se dio cuando Moisés golpeó con la vara y el mar se abrió. No fue el poder de Moisés, no fue el poder de la vara, sino fue el poder de Dios actuando en la obediencia de Moisés, cuando el Señor le dijo, golpea las aguas, y Moisés obedeció. Y las aguas se abrieron y el pueblo de Dios fue pasado por las aguas y salió al otro extremo. ¿Y qué quedó atrás? Las tradiciones, las costumbres, la idolatría, todo lo que lo tenía esclavizado al pueblo de Israel en Egipto quedó atrás. Cuando nosotros somos bautizados espiritualmente, todo lo que nos separaba de Dios queda atrás. Así esa es la simbología o la figura, ¿verdad? Entonces el primero fue ese. No les voy a leer porque tardaría horas, pero les doy la cita en cada bautismo y ustedes lo van a ir a consultar. Es necesario que lean la Biblia, es necesario. Es como oír solo los audios, es como entretenernos, pero realmente se tiene comunión con Dios cuando vamos a la palabra. Entonces, ustedes encuentran el bautismo de Moisés, el primero, en Éxodo 14, lean todo el capítulo 14 y principalmente 14-19, pero léanlo todo. Y en 1 Corintios 10 y lean del 1 al 4. Ese es el primer bautismo. Siempre Dios ha utilizado el agua para purificar. Si nosotros vemos en la ley, que ya no nos corresponde, pero si vemos en la ley cómo el Señor les daba distintas reglas y procedimientos para ser purificados, y siempre era con agua. Incluso cuando venían de la guerra había que pasar por agua los instrumentos de guerra, lo que habían utilizado, y ellos mismos pasar al lavamiento. Entonces siempre el Señor ha utilizado el agua para la purificación de su pueblo. Más a nosotros, ¿qué nos ha purificado? Déjenme ahí a ver un comentario. ¿Qué nos ha purificado a nosotros después de la muerte de Jesús? En la gracia. Estamos nosotros ya no en la ley como Moisés. Nosotros estamos en la gracia. Y en la gracia, ¿qué es lo que nos lava a nosotros? Hasta en el último libro de Apocalipsis dice que
que bienaventurados los que lavan sus ropas todos los días, pero no me voy a entretener ahí. El número 2 es el bautismo de sufrimiento. Algunos le llaman bautismo de muerte también. Es el de sufrimiento. Es cuando aquella mujer vino y le pidió a Jesús que sus hijos se sentaran a su derecha. Entonces el Señor le dijo a los jóvenes, sus discípulos, que si ellos eran capaces de recibir el bautismo que él iba a recibir. ¿Cuál era ese bautismo? El de muerte, el de sufrimiento. Y ellos dijeron que sí, que estaban listos. Entonces Jesús le dijo que podían recibir el bautismo, pero el que se sentaran a su derecha no le estaba a él otorgado darlo, sino a su Padre que estaba en los cielos. Entonces Jesús ahí se refería al bautismo que él iba a sufrir en la cruz, de muerte, de sufrimiento. Y todos sus discípulos sufrieron, todos los apóstoles, todos murieron sufriendo escarnio, persecución, humillación, cárcel, muertes terribles, excepto Juan, pero pues Juan murió abandonado en una isla. Entonces todos sufrieron. Todos tuvieron ese sufrimiento. Aún hoy día los misioneros, las personas que realmente le entregan su vida al Señor en consagración a su obra, que dedican su vida a su obra, no la pasan en gloria terrenal, pero sí en gloria espiritual. Pero sufren, muchos son muertos feamente, muchos les quitan sus propiedades, son perseguidos. O sea, tienen ese bautismo de sufrimiento, pero eso no es para salvación. Son bautismos que se mencionan en la Biblia. Solo hay uno para salvación y es el bautismo espiritual. El número 3 es el bautismo de arrepentimiento. Es aquel que venía anunciando Juan el Bautista. El bautismo de Juan, él venía anunciando que se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran porque el reino de Dios se había acercado. O sea, no era para salvación. En ningún momento Juan está diciendo que es para salvación. Tal no es para salvación que Pablo, cuando llega a Éfeso, había ahí algún grupito ya de personas, ya había una iglesia, pero él llega a fundarla realmente con el verdadero evangelio. Y está 2 años ahí en Éfeso. Pablo está 2 años en Éfeso y recuerden que luego se va y deja a Timoteo. Pero cuando él llega ahí, él les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y las personas dicen, no sabemos nada del Espíritu Santo. Pablo les pregunta, ¿por qué es que tienen ya una iglesia? Porque fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo les procede a que ellos se arrepientan y que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los únicos que la Biblia menciona que fueron bautizados 2 veces fueron los efesios y los primeros, el primer grupo, creo que como de unas 20 personas. ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se bautiza en agua sin haber recibido al Espíritu Santo, porque le están diciendo que se bautice, porque vio a otro que se bautizó, porque quiere quedar bien con alguien y se quiere bautizar, entonces de nada sirve. Ahí aplica lo que Pablo le dijo a los corintios, en vano lo han hecho, porque ese bautismo no sirve de nada. Si se bautiza en agua sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, no sirve de nada. Es necesario el bautismo del Espíritu y luego proceder al bautismo en agua. Tampoco hay que andarnos bautizando cada que nos cambiamos de iglesia. Si usted fue bautizado como el Señor Jesús lo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted ya no tiene por qué volverse a bautizar. Solamente usted tiene que consagrar su vida al Señor. Porque lo que le bautiza lo que le salva no es en qué iglesia se bautiza, sino si recibió el bautismo espiritual, si usted se ha convertido. Pues muy bien, vamos al siguiente. Solo déjenme, les doy las citas del segundo bautismo. El bautismo de sufrimiento lo van a encontrar en Mateo 20 y lean del 20 al 23. Lean también
Romanos 6, del 3 al 11. También léanlo. Ahora bien, el bautismo de Juan, el tercero, que es el de arrepentimiento, pero era para anunciar la venida de Jesús. Ese está en Mateo 3, del 1 al 11, y ahí ustedes pueden ir y leerlo para que vean que él estaba anunciando, no estaba bautizando para perdón de pecados, que se arrepintieran para que sus pecados fueran perdonados, pero él no los estaba perdonando. Decía para que sus pecados fueran perdonados, porque el reino de Dios se había acercado. Estaba anunciando la venida de Jesús. Listo. Entonces el número 4, son 7 bautismos. El número 4 es el bautismo del día de Pentecostés. Cuando Pedro se levantó, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y que la muchedumbre que estaba ahí reunida, porque estaban celebrando las fiestas de Pentecostés. Entonces, que ellos pensaron que estaban ebrios al oírles hablar en lenguas, y Pedro recordó la promesa que el Señor les había hecho. Entonces Pedro se levantó y él habló de eso, de lo que el Señor había prometido, de lo que se había hecho con él, que no le habían recibido, que le habían dado muerte. Y entonces las mismas personas que oyeron esa palabra creyeron y preguntaron. No es que primero dijeron bautíceme, no, creyeron primero. ¿Creyeron en qué? En las palabras de Pedro, en el evangelio que ahí empezó a predicar Pedro, porque empezó a hablar de la vida y la muerte de Jesús. Entonces empezó a predicar el evangelio en ese primer discurso, ¿no? De los apóstoles encabezados por Pedro, más bien de Pedro. Y entonces Pedro, cuando estaba hablando, las personas dijeron, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepiéntanse y bautícense. Entonces por eso también se le llama al bautismo de Pedro de arrepentimiento, porque fue un bautismo de arrepentimiento. Pero hasta ahí solo era para los judíos, ahí no había gentiles, eran todos judíos. Entonces hasta ahí es el bautismo para judíos. Todavía no entra ahí la iglesia. Ahora ustedes van a ir a leer para que aprendan sobre esto, o para que recuerden, porque quizá ya lo saben, en Hechos 2, y van a leer los versículos 36, 37 y 38, y pueden también ir y leer todo lo que nos habla de cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Pueden leer todo eso para que entiendan un poco más quizá. Y el número 5 es, ahí empieza el bautismo de la iglesia. Y el ejemplo que vamos a ver, porque es muy facilito de entender, es el de el eunuco. No, el eunuco, el etíope y Felipe. Pues era un eunuco, ¿verdad? El etíope. Entonces ustedes cuando van ahí a Hechos 8, capítulo 8, versículo 35, 36, 37 y 38, ustedes ven ahí esa breve historia de un etíope, un eunuco etíope que va caminando, y luego cómo el Señor ha movido a Felipe y lo ha transportado al camino por donde va el etíope. El Espíritu dice que lo arrebató y lo puso al lado del etíope. Lo llevó de un lugar a otro, lo transportó y lo puso ahí, lo colocó ahí. Y entonces se encuentra que va el etíope leyendo el libro de Isaías sobre la vida y muerte de Jesús. Y entonces ya Felipe le explica, y ahí, ¿por qué es entonces el ejemplo del bautismo de la iglesia? Porque ya estamos en el periodo de la gracia. Ya los apóstoles y toda esa gente que estaba en el día de Pentecostés han recibido al Espíritu Santo. Ya ha empezado el periodo de la gracia. Ellos ya han recibido el poder para empezar el ministerio, el evangelio. Y entonces aquí vemos al etíope que pregunta qué impide que él sea bautizado. Pero cuando él pregunta, después de que Felipe le predique el evangelio. Porque el etíope está leyendo un libro del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 53, y Felipe le habla de la vida de Jesús, es decir, lo evangeliza.
Una vez que lo evangeliza, el etíope cree por fe, cree y entonces procede, le pide a Felipe ahí mismo que sea bautizado y Felipe lo bautiza. Entonces ese es el bautismo de la iglesia. También pueden ir y ver cómo Pedro es movido también por el Espíritu, recibe una visión cuando está en la azotea para que vaya a bautizar a Cornelio. No así claramente, sino que hay todo un proceso, hay muchos versículos que hay que leer ahí en el libro de Hechos para ver cómo el Señor lo dice que le da una visión y cuando baja de la azotea tocan a la puerta y van a avisarle que vaya a la casa de Cornelio, que Cornelio fue el primer gentil bautizado. Entonces, esa es la forma de cómo nosotros somos realmente bautizados. Es así como fue bautizado el etíope. Primero por fe creer y el Espíritu Santo te bautiza. Y ese bautismo espiritual es lo que dentro de ti genera el deseo del bautismo de agua. Por eso te decía, si te bautizas en agua sin ese bautismo, de nada sirve. Es necesario tener el bautismo espiritual. Bueno, entonces pasamos ahora al bautismo vigente. Todos estos los menciona la Biblia y no los descartamos. No tienen menor mérito, sino que fue todo un proceso. Nosotros estamos todavía en el periodo de la gracia. Todavía nosotros es necesario que seamos bautizados por el Espíritu Santo. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera, sino solo por fe, por creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por eso. Si nosotros por fe creemos, el arrepentimiento viene junto. No es necesario que nos digan arrepiéntete para que seas salvo, porque si tú dices que crees y no te arrepentiste, tampoco has creído. Te estás engañando a ti mismo, porque el que cree, ¿qué es lo que cree? Que no puede entrar al reino de los cielos sin haber dejado atrás su vida de pecado. Eso es lo que cree. Eso es lo que significa el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, que ninguno de nosotros merece entrar al reino de los cielos si antes no hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y no podemos ser comprados con la sangre de Cristo si no hemos por fe creído y entregado la vida al Señor. ¿Cuándo entregamos la vida al Señor? Cuando nos arrepentimos. Por eso ni siquiera lo tendríamos que mencionar como Pedro dijo, arrepiéntanse, o como Juan el Bautista. Imagínense Juan el Bautista, arrepiéntanse, generación de culebras. Pedro no, Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. Pero hoy día nosotros, la Santa Palabra nos dice que hay que arrepentirnos para perdón de pecados, arrepentirnos y confesar para perdón de pecados, pero todos los días, no una vez, todos los días, porque todos los días le fallamos al Señor, pero solo por fe es que somos salvos. Ese es el bautismo espiritual y ustedes lo van a encontrar, el bautismo espiritual, 1 Corintios 12:13, que no hay acepción de persona, judío y griego, es decir, judíos y gentiles, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. En Gálatas 3:14, en primera de Corintios 15, del 1 al 4, y en Efesios, Pablo lo recalca, en Efesios 4, 5 y 6, que por un mismo espíritu fuimos bautizados griegos, judíos, gentiles, todos. Dios no hace acepción de persona. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos los 6 bautismos. Y ustedes me dirán, ¿y el séptimo? Falta uno, el séptimo. Este último, mis hermanos, es el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, entonces este bautismo, el último, el número 7, ese bautismo está reservado para los que no creyeron. Dice Juan 3:16 que de tal manera el Señor nos amó que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida y no se pierda, ¿verdad? Pero en el 18 dice que mas el que no ha creído, dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, este bautismo está destinado, el bautismo de fuego, apréndalo muy bien, el bautismo de fuego
no es para los creyentes, no es para la nación santa, no es para el real sacerdocio, no es para los que vivimos en la luz admirable de la palabra de Dios, es para los que andan en oscuridad, para los que rechazan la palabra de Dios. Y aquí sí les voy a leer, porque mucha gente quiere ser bautizada en el bautismo de fuego por ignorancia, mis hermanos. Yo insisto mucho y sé que les enfado en que lean la palabra de Dios. Entonces les voy a leer en Mateo 3, 11 y 12, para que ustedes también lo lean. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, después Jesús, ¿no? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero ojo, continúa: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Quién es el trigo? Los que han creído. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el bautismo de fuego. El bautismo en agua es para purificar, pero el bautismo de fuego, ese es para condenar. Entonces, el Espíritu Santo, así como sella a los que son de Él y ellos proceden al bautismo en agua, así también sella a los que no son de Él para el día grande del Señor. Cuando se abran los libros y su nombre no se encuentre ahí, esos son los que van a recibir el bautismo de fuego. La otra cita en este bautismo es Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, y dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el bautismo de sufrimiento todo creyente puede pasar en algún momento por tribulación? En las bienaventuranzas el Señor dice: bienaventurados los que por mi causa os vituperian. Pero aquí en Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que es justo que aquellos que nos atribulan a nosotros, dice que reciban el pago justo. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. El Señor nos dará reposo eterno. Viviremos en paz, en gloria. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En qué vendrá Jesús? En el 6 dice cómo vendrá: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ese es el bautismo de fuego, a los que no conocieron a Dios. Pero ojo, mis hermanos, y a los que no obedecieron el evangelio de Jesucristo. Esos van a recibir el bautismo de fuego. Aquí está en el 8, vuélvalo a leer si quiere: a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Dios mío, hay que tener temor de no obedecer la palabra de Dios, de decir esto ya no aplica, esto sí aplica. La palabra, dice el Señor, que la tierra pasará, el cielo pasará, pero su palabra no. Su palabra siempre es vigente. Y vamos al final, Apocalipsis 21. ¿Qué pasará entonces con estas personas que van a ser bautizadas en fuego? En Apocalipsis 21:8 dice, les leo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. Ese es el destino para los que no creyeron. Pero no nomás los que le mencioné. Si ustedes leen todo el capítulo 21 para atrás, ahí vienen todos los que no heredarán el reino de los cielos, que son los mismos que en la lección pasada leímos. Todos los que se gozan en las obras de la carne, que ahí están en Gálatas 4 y 5, puede ir usted y leerlo, recordar la clase pasada, y pues ahí están. Esos son los que van a ser bautizados
con el bautismo de fuego. Mis hermanos, estos son los 7 bautismos y que tengan un bendecido día y les pido encarecidamente que lean los textos que les di.